Mi simulación de longevidad C791. Había poco tiempo para descansar. Justo después de abrirse paso hacia el reino de la transformación del alma, Subai hizo otro movimiento. Y esta vez, envió a Lifan, que todavía estaba inmerso en shock, a un estado de ritmo cardíaco acelerado y presión asfixiante. Era bien conocido. En el reino Xuanhuang, desde que el ancestro inmortal transmisor del Dharma estableció el nuevo método de cultivo, lograr el reino de integración Dao requirió sacrificar el espíritu del cielo y la tierra. Anteriormente, Lifan había especulado sobre los posibles caminos que podría tomar el embrión sagrado de Subai para ingresar al reino de la integración Dao. Llama carmesí, viento azul, pantano negro. O incluso la fuerza inmensamente poderosa y trascendental de Enkiad. Sin embargo, en ese momento, cuando Lifan realmente percibió lo que le estaba sucediendo al embrión sagrado de Subai, su comprensión quedó completamente trastocada. El embrión sagrado de Subai permaneció en silencio en el aire, inmóvil como una estatua tallada en piedra. Sin embargo, parecía como si algo descendiera del cielo, cayendo sobre él. ¡Boom! Un destello de imágenes recorrió la mente de Lifan. Una tierra vasta y fértil, rebosante de vitalidad. Una figura vaga descendió y, en un instante, una edad de hielo se extendió por 1000 millas. Todo lo que el ojo podía ver estaba sumido en el silencio absoluto y la muerte. Espíritu del cielo y de la tierra, Hoarfrost. De repente apareció una raya de color blanco helado en el cabello previamente negro azabache de Subai. Aunque rápidamente volvió a la normalidad, esta breve transformación sacudió a Lifan hasta sus cimientos. Porque en ese momento, a través de su propia percepción, se dio cuenta. Subai ya había tomado el control del poder de Hoarfrost, el espíritu del cielo y la tierra. Los espíritus del cielo y de la tierra nacen de acuerdo con las leyes celestiales, cada uno de los cuales posee poderes únicos. Cuando un cultivador mata y sacrifica a uno, puede robar y comandar instantáneamente el poder que originalmente pertenecía al cielo y a la tierra. Es por esto que los cultivadores del nuevo método de integración Dao son generalmente mucho más fuertes que los del método antiguo. Pero ahora, algo le había sucedido a Subai que parecía desafiar las férreas reglas del nuevo método. Él no había matado al espíritu del cielo y de la tierra, pero su poder aún le había sido transferido. Y este fue solo el primero. Sin sonido, llegó una segunda ola de energía, aparentemente cruzando millones de millas. Descendió sobre Subai una vez más. Otra visión surgió ante los ojos de Lifan. Un páramo árido que se extiende a lo largo de 1000 millas, plagado de insectos monstruosos, desprovisto incluso de una sola brizna de hierba. De repente, empezó a llover a cántaros. La tierra, otrora desolada, se nutrió y poco a poco se volvió fértil. Mientras tanto, los monstruosos insectos, como si se encontraran con su némesis mortal, emitían chillidos desesperados. Sus cuerpos se derritieron lentamente, arrastrados por la lluvia, disolviéndose en fertilizante para la tierra rejuvenecida. Espíritu del cielo y de la tierra, Daiyu. El cabello de Subai parecía crecer un poco más. El corazón de Lifan se detuvo por un breve momento. Porque en ese instante, Subai también había ganado control sobre el poder de Daiyu. En cuestión de momentos, ya había absorbido 2 espíritus del cielo y de la tierra. Sin embargo, Subai no estaba satisfecho. Cerró los ojos. Frente al cielo, extendió los brazos, abriéndose al cielo. De este a oeste, de sur a norte. Los espíritus del cielo y de la tierra surgieron uno tras otro. Maldita sea. Lifan maldijo interiormente, saliendo instantáneamente de su aturdimiento y acelerando sus movimientos. A la velocidad con la que está alcanzando la integración de Dao, no tendré tiempo de configurar marionetas en todos los estados. Solo puedo apuntar a aquellos con más cultivadores. Una vez hecho esto, necesito regresar a Wanjaveri Valley lo más rápido posible. Mientras volaba hacia la ciudad celestial más cercana, Lifan continuó observando todo lo que le sucedía a Subai, con la mente acelerada. Sin matar al espíritu del cielo y de la tierra, todavía se puede obtener su autoridad. Esto es, distorsión de los principios celestiales. Incluso para una encarnación del Dao celestial, esto es simplemente demasiado escandaloso.
Los cultivadores ordinarios pueden heredar el poder del espíritu del cielo y de la tierra matándolo, gracias a las bendiciones de la nueva ley soberana celestial. Pero ¿qué está haciendo el santo embrión Subai? No se trata de ofrecer sacrificios al espíritu del cielo y de la tierra, se trata de convertirse en el espíritu del cielo y de la tierra. En un instante, Li Fan entendió el plan del santo embrión Subai. Incluso con el talento innato de una encarnación del Dao celestial, intentar revertir los principios del cielo y la tierra no era algo que pudiera lograrse de la noche a la mañana. De hecho, a partir de la conversación escuchada entre Salian Chen y Sani, ya había aprendido que cuanto más profundo era el favorecido por el cielo, más difícil era revertir sus principios y más fuerte sería la reacción. Era muy probable que el santo embrión Subai nunca pudiera alcanzar el reino inmortal de la longevidad. Sin embargo, después de su resurrección, sus oponentes incluirían inevitablemente a esos soberanos celestiales inmortales de longevidad. La diferencia entre la integración Dao y la longevidad era como la diferencia entre el cielo y la tierra. ¿Cómo podría enfrentarse a ellos? Solo había una manera, de llevar el poder de la integración de Dao a su límite absoluto. Cada espíritu del cielo y de la tierra igualaba el poder de un cultivador de la integración Dao. Si un cultivador de la integración Dao no fue suficiente para igualar a un soberano celestial inmortal de longevidad, entonces ¿qué tal 10? 100. Varios espíritus del cielo y de la tierra, cada uno con diferentes poderes, se fusionaron en el cuerpo del santo embrión Subai. Con cada fusión, su aura ascendía a otro nivel. La visión que Li Fan percibía también se fue borrando gradualmente. Desde la sensación inicial de estar allí en persona, hasta mirar a través de un fino velo, hasta ver a través de una niebla. Li Fan estaba perdiendo su control absoluto sobre Holy Embryo Subai. Lo cual solo podría significar: el señor Bai estaba despertando. Li Fan aprovechó esta última oportunidad para extraer la mayor cantidad de información posible del santo embrión Subai. Así que así es. No ha absorbido el poder del espíritu del cielo y la tierra de una manera que los borre del reino Xuanhuan. En cambio, a través de la distorsión, ha transferido temporalmente sobre sí mismo el poder que originalmente pertenecía a los espíritus del cielo y la tierra. Se entrelazan innumerables tipos diferentes de energías, pero no hay ningún rechazo. Este método, aparte de una encarnación del Dao celestial, nadie más podría soportarlo. No importa cuán alto sea su talento. No, esto no es una cuestión de talento en absoluto. Li Fan también notó claramente algo más. A medida que más y más poderes del espíritu del cielo y de la tierra le eran transferidos, la forma física del santo embrión Subai cambiaba sutilmente. Su altura, su silueta, poco a poco se van volviendo más parecidas a la proyección etérea del espíritu del cielo y de la tierra misma. La presión se hizo cada vez más fuerte y Li Fan sintió sobre él el peso abrumador de la fatalidad inminente. Afortunadamente, cuando el santo embrión Subai transfirió todo el poder de los espíritus flotantes del cielo y la tierra en el mundo, su proceso de integración de Dao comenzó a ralentizarse. Porque a continuación, sería el momento de que aparecieran aquellos espíritus del cielo y de la tierra que nunca antes habían existido en este mundo, aquellos que solo descendieron en momentos críticos. Los cielos sobre la prefectura de Tianling se oscurecieron repentinamente. Una sombra casi imperceptible se adhirió al cuerpo del santo embrión Subai. ¡Boom! Era como si su cerebro hubiera sido golpeado por un martillo. Li Fan, que había terminado apresuradamente sus preparativos y se dirigía hacia Longevity Valley, casi tropezó y cayó directamente del cielo. Espíritu del cielo y la tierra, sombra fantasma. Al percibir la información que llegaba, gotas de sudor se deslizaron por la frente de Li Fan. No por miedo, pero porque compartir el mismo cuerpo con el santo embrión Subai ya estaba ejerciendo una inmensa presión sobre él. En pocas palabras, ¿quién te crees que eres, usando el mismo cuerpo que yo? La visión parpadeaba. Li Fan sintió que en algún lugar dentro de la prefectura de Tianling, otro espíritu inmensamente poderoso del cielo y la tierra estaba descendiendo. PS. La llamada distorsión se refiere a transferir los atributos numéricos de un elemento a otro elemento. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C792. El aura que emanaba débilmente de esa encarnación del cielo y la tierra no era desconocida para Li Fan. No fue otro que el espíritu del cielo y la tierra, muerte de tinta.
Los alumnos del Santo Embrión, Subai, instantáneamente se volvieron más oscuros y profundos, como si pudieran atravesar las barreras de 10.000 millas y fijarse directamente en Li Fan. ¡Boom! Li Fan, que acababa de regresar al Valle de la Longevidad, se sintió como si hubiera recibido un fuerte golpe y su cuerpo vacilaba de forma inestable. Esta anomalía llamó inmediatamente la atención de Liu San. Mientras tanto, los 3 cultivadores de la secta del Rey de la Medicina, Fan Saiji estaba absorto en refinar el Yi, Jian Yusan estaba completamente concentrado en el cultivo, pero Liu San era el más preocupado por el desarrollo de la secta. Su sentido espiritual cubría todo el valle, monitoreando constantemente los movimientos de los discípulos de la secta. Así, fue el primero en notar el estado anormal de Li Fan. «Joven maestro, ¿estás herido?» Liu San se teletransportó instantáneamente frente a Li Fan, su expresión algo tensa, sin parecer fingida. «No es nada, solo un pequeño percance en el cultivo. Un breve descanso bastará». Li Fan, habiendo recuperado gradualmente la compostura, agitó la mano con desdén. Al ver que el aura de Li Fan se estaba estabilizando, Liu San asintió lentamente, aunque sus ojos todavía tenían un rastro de duda. Li Fan no ofreció más explicaciones. Después de despedir a Liu San, entró solo en la cámara aislada de la secta. En primer lugar, comprobó la situación de los retratos conmemorativos. Como era de esperar, Don Fang Yao fue eficiente y rápido en su trabajo. Los 108 retratos conmemorativos habían sido completamente preparados. Esto es simplemente un plan de contingencia. Ojalá nunca tenga que activarlo. Li Fan solo echó una mirada superficial antes de centrar su atención en otra parte. En cambio, continuó observando la situación del Santo Embrión Subai en la prefectura de Tianlin a través de su resonancia compartida cada vez más vaga. Era como si una espesa niebla blanca lo oscureciera todo, permitiendo solo vislumbres ocasionales a través de huecos fugaces. Ya no podía sentir los movimientos exactos del espíritu del cielo y de la tierra, pero podía decir claramente que cada vez más de su poder se concentraba en Subai. Y a medida que la forma de Subai se acercaba más a la del espíritu del cielo y la tierra, el poder opresivo que irradiaba de él se volvió imposible de ocultar. Desde todos los rincones del reino Xuanhuang, innumerables miradas se dirigieron hacia él. Sin embargo, incluso con su estado casi perfecto de armonía entre el cielo y el hombre, incluso un soberano celestial inmortal de longevidad tardaría algún tiempo en discernir los orígenes de este santo embrión Subai nunca antes visto en el reino Xuanhuang. En ese mismo momento, en los cielos de la prefectura de Tianlin, de repente aparecieron nubes oscuras de la nada. El sol se oscureció y, en un instante, toda la prefectura de Tianlin quedó sumida en la oscuridad, como si hubiera caído la noche. No solo la visión fue envuelta por la oscuridad, sino que incluso todas las formas de percepción divina fueron abruptamente cortadas por este repentino fenómeno completamente oscuro. Dentro de la prefectura de Tianlin, innumerables cultivadores se llenaron de miedo ante este inexplicable acontecimiento, creyendo que una gran calamidad estaba a punto de descender. Solo unas pocas potencias de la etapa de integración de Dao se pusieron de pie abruptamente, mirando al cielo con la sorpresa en sus rostros. «Daoist Xiao, ¿está todo listo?» En Longevity Valley, Li Fan utilizó un talismán de comunicación para comunicarse con Xiao Xiuyuan. «Debo recordarte, solo tomaré medidas en el momento más crítico. Ya sea que tenga éxito o fracase, lo que suceda después no tiene nada que ver conmigo. Y me aseguré de modificar el clon de marioneta que estoy enviando para que se parezca a ti. No tiene nada que ver conmigo. Así que ni se te ocurra usar mi nombre para intimidar a los demás». La respuesta de Xiao Xiuyuan llegó rápidamente, mostrando claramente su aprensión por este acuerdo. Sin embargo, el precio que Li Fan había ofrecido era simplemente irresistible, lo que lo obligó a correr el riesgo. Después de confirmar con Xiao Xiuyuan, Li Fan no dijo nada más y desconectó la comunicación. Su mirada se posó en los 81 títeres del caos que se encontraban rígidamente en la cámara aislada. Cada títere llevaba una inscripción incompleta del personaje del caos y, juntos, formaban una representación aproximada del símbolo completo del caos. Sin embargo, sus componentes centrales todavía estaban reunidos en el centro. El montaje final aún no se había completado. Si no me equivoco, una vez que el santo embrión Subai logre la integración Dao y el señor Bai despierte por completo,
lo primero que hará será venir por mí, a apoderarme de la verdad. No hay escapatoria, no hay forma de evitarla. Debo esperarlo aquí, solo enfrentándome a la muerte puedo buscar la supervivencia. Sentado en meditación en el centro de un grupo de marionetas de personajes del caos, Li Fan volvió a centrar su atención, intentando sentir la situación del lado de su bai. Esa nube que cubría el cielo parecía capaz de alterar incluso la conexión mutua entre sus verdaderos cuerpos. La conexión ya era intermitente. La mayor parte del tiempo no podía sentir nada. Solo durante breves intervalos pudo vislumbrar vagamente imágenes fragmentadas de la prefectura de Tianling. Ya no había ninguna distorsión del Dao celestial, como si se hubiera reunido el poder completo de todas las esencias del mundo en el reino Xuanhuan. La apariencia del santo embrión Subai ahora era muy diferente a la de su clon. Probablemente todavía se estaba adaptando a su nuevo cuerpo, permaneciendo inmóvil en el aire. El inmenso aura que había exudado durante el proceso de distorsionar el Dao celestial se estaba disipando lentamente. Volviendo a la simplicidad, ahora parecía tan ordinario como un simple mortal. De repente, como si sintiera algo, levantó lentamente la cabeza y miró al cielo. Su vista atravesó las nubes oscuras, más allá del firmamento, llegando más allá del reino Xuanhuan. Las pupilas de Li Fan se contrajeron repentinamente. A través de su conexión compartida, vio claramente una mano colosal descendiendo desde arriba. En el momento final de su visión, pareció presenciar la enorme mano chocando con las nubes sobre la prefectura de Tianling. La mano era imparable. La barrera de nubes negras formada por la voluntad del Dao celestial era tan frágil como la porcelana y se rompía al impactar. Y, sin embargo, el santo embrión Subai simplemente se quedó allí, observando cómo la enorme mano descendía sobre él. No había rastro de miedo en su rostro. Cuando la visión se desvaneció, Li Fan contó en silencio en su corazón. 3 respiraciones después. Sintió que el suelo debajo de él temblaba violentamente. Como si se tratara de un gran terremoto, el temblor persistió durante mucho tiempo antes de disminuir gradualmente. Li Fan sabía que lo que acababa de ver no era una ilusión. Este terremoto fue consecuencia del choque entre la mano colosal y la barrera de nubes negras. El Valle de la Longevidad estaba ubicado en la prefectura de Luoyang, a casi la mitad del territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales de la prefectura de Tianling. Sin embargo, incluso a tal distancia, el impacto seguía siendo muy intenso. Esta colisión podría incluso haber afectado a todo el reino Xuanhuan. ¿Ancestro inmortal transmisor del Dharma? El nombre pasó por la mente de Li Fan. Las nubes oscuras de Tianling eran una manifestación del Dao celestial del reino Xuanhuan, destinado a ganar tiempo suficiente para el descenso del señor Bai. Y sin duda, el único capaz de destruirlo sin tanto esfuerzo fue el antepasado inmortal transmisor del Dharma. Aunque el ataque del ancestro inmortal había destrozado la tapadera del Dao celestial con facilidad, el Dao celestial Xuanhuan ya había logrado su objetivo. ¿Por qué? El santo embrión Subai, o mejor dicho, el señor Bai, había desaparecido. Todos los rastros de su aura como cultivador inmortal habían desaparecido. Se había fusionado completamente con el mundo Xuanhuan. Como una gota de agua cayendo al mar. Incluso si el sentido divino del ancestro inmortal pudiera extenderse instantáneamente por todo el reino Xuanhuan, todavía tomaría algún tiempo localizar al señor Bai. Antes de perder por completo la capacidad de sentir el embrión sagrado Subai, Li Fan vio que el señor Bai se dirigía rápidamente hacia el Valle de la Longevidad. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C793. Parecía como si estuviera mirando fijamente la mirada profunda e insondable del señor Bai. El corazón de Li Fan se detuvo abruptamente. Como era de esperar, mi suposición era correcta. Lo primero que haría después de revivir es apoderarse de la verdad, a juzgar por su propia perspectiva. La intuición espiritual de Li Fan gritó de alarma. Al pensar en la potencia que se acercaba, cuya fuerza era equivalente a la de innumerables cultivadores de la integración Dao apilados juntos, sintió como si estuviera frente a nubes oscuras que envolvían una ciudad. La inmensa presión le dificultaba respirar. Respiró profundamente, obligándose a calmarse.
Su cristal de piedra de desviación Dao dentro de su mente operaba a plena capacidad mientras consideraba cuidadosamente si había algún vacío en sus preparativos. Pero sabía que, frente a una disparidad tan abrumadora en fuerza, todas las estrategias dependían en última instancia de la suerte. Mi destino no debe terminar aquí. De pie al borde de la vida y la muerte, sin ninguna verdad como salvaguardia, Li Fan sorprendentemente descubrió que su nerviosismo se desvanecía gradualmente. Su mente se volvió cristalina. Todos los pensamientos que distraían desaparecieron. Analizó con calma posibles contramedidas. Aunque perdí mi sentido común con el santo embrión Subai, este tipo de pérdida podría ser solo unilateral, una mera supresión. No puedo descartar que el señor Bai aún pueda percibir mi situación a través de su clon Subai, o incluso a través de la contaminación de su cuerpo principal. Así que el primer paso es deshacerse del clon Subai, para intentar cortar o debilitar la conexión entre nosotros. De lo contrario, cualquier plan que se me ocurra será tan transparente como el cristal ante él. Y luego. Li Fan frunció el ceño, deduciendo y considerando las posibilidades de lo que estaba por venir. Al mismo tiempo, esperó la llegada del señor Bai. Sin embargo, parecía que el señor Bai avanzaba mucho más lento de lo previsto. Había pasado el tiempo de una barra de incienso llena, pero todavía no había señales de él. ¿Podría ser que él fuera primero a buscar a Dong Fan Yao, eliminando esos retratos conmemorativos, antes de tratar conmigo? La mente de Li Fan se conmovió. Lo comprobó, pero descubrió que Dong Fan Yao y los retratos conmemorativos estaban ilesos. ¿Entonces a dónde fue? Un rastro de duda parpadeó en su corazón. Sin embargo, pronto dedujo una posible respuesta. Con la fuerza actual del señor Bai, podría haberse teletransportado fácilmente más allá de todas las restricciones espaciales y llegar al Valle de la Longevidad al instante. Pero no hay que olvidarlo, por encima del firmamento, el ancestro inmortal estaba observando y observando el reino Xuanhuang. Una medida tan abierta sin duda lo expondría. Por lo tanto, el señor Bai probablemente había elegido un método que evitaría llamar la atención, caminar a un ritmo constante. Por supuesto, este ritmo constante solo era relativo a la teletransportación instantánea. Pase lo que pase, debería llegar pronto. Li Fan se sentó tranquilamente en el centro de su cámara de cultivo. Mientras tanto, su clon Subai se acercó silenciosamente a la entrada del Valle de la Longevidad. La suposición de Li Fan era correcta. No mucho después, el pasaje espacial sellado se abrió repentinamente. Los discípulos de la secta del Rey de la Medicina que estaban de guardia quedaron atónitos. Cuando dieron un paso adelante para inspeccionar, descubrieron que nadie había entrado. Así como la confusión nubló sus mentes. Una figura ya había aparecido dentro del Valle de la Longevidad. Antes incluso de que pudiera adoptar una postura firme o pronunciar una sola palabra. Miles de auras negras asesinas estallaron como un enjambre de innumerables insectos voladores. En un instante, se transformaron en una tormenta de espadas voladoras, cortándose hacia el señor Bai. Cada golpe tenía suficiente poder para herir gravemente a un cultivador de Dao Integration. ¿Yu-san? Sonó la voz sorprendida de Liu San. Las innumerables espadas negras fueron desatadas por Jian Yu-san. Era su técnica definitiva, espada efímera sin límites. La intención ilimitada de la espada, contaminada por un aura abrumadora de matanza, tenía el poder de aniquilar tanto el cuerpo como el alma en un solo golpe. En circunstancias normales, Jian Yu-san podría liberar como máximo 1000 intenciones de espada a la vez, ya es su límite absoluto. Sin embargo, en ese momento, ella claramente había excedido lo que su cuerpo podía soportar. Las heridas se abrieron por todo el cuerpo. Incluso la sangre goteaba por las comisuras de sus ojos. Es posible que tales lesiones no importen a los cultivadores que practicaron el nuevo camino. Pero aquellos que siguieron el viejo camino ya eran extremadamente severos. Pero a Jian Yu-san no le importó. Su implacable tormenta de espadas negras continuó atacando. Inflexible. Imparable. Hasta la muerte. Aunque no sabía quién era esta misteriosa figura, al ver a Jian Yu-san luchando tan desesperadamente, ¿cómo podría Liu San quedarse impasible y no hacer nada? Fan Saiji. Gritó enojado, despertando al viejo Fang,
que todavía estaba inmerso en la refinación de artefactos. Al mismo tiempo, se lanzó con ambas palmas hacia el resplandor verde. Una corriente de luz verde se dirigió hacia Jian Yusan, curando sus heridas. Otra corriente de luz verde se transformó instantáneamente en miles de hilos parecidos a seda, intentando atar al señor Bai. Antes de que los hilos verdes pudieran llegar al señor Bai, un enorme martillo negro, tan grande como una montaña, se materializó sobre su cabeza, listo para golpear con inmensa fuerza. Los 3 cultivadores de la integración Dao de la secta del Rey de la Medicina lanzaron un asalto coordinado. Este fue el primer movimiento de Li Fan. Jian Yusan había tomado la iniciativa de atacar primero debido a los efectos de la segunda fruta de la tentación verdadera que había consumido anteriormente. Siguiendo las instrucciones de su Bai, lanzó un asalto total, una batalla de vida o muerte. Y mientras Jian Yusan estuviera involucrado en la batalla, Liu San nunca se quedaría de brazos cruzados. También era muy probable que Fan Saiji se uniera a la pelea. Con una sola fruta de tentación verdadera, 3 cultivadores de integración Dao se vieron arrastrados a la batalla. Aunque los 3 expertos en integración Dao de la secta del Rey de la Medicina eran algo más débiles que los cultivadores de integración Dao actuales, su fuerza combinada seguía siendo una fuerza formidable. Sin embargo, el señor Bai parecía haber anticipado su ataque. Llevaba una sonrisa suave. Su figura parpadeó y desapareció del cerco de energía mortal, hilos verdes y el martillo negro. En un instante, apareció junto a Liu San y los demás, moviéndose a una velocidad que nadie presente podía percibir. Extendiendo el dedo índice derecho, golpeó ligeramente. Los 3 cultivadores de Dao Integration inmediatamente se congelaron en su lugar como si les hubieran quitado todas sus habilidades. Descendieron lentamente desde el aire hasta el suelo. Solo entonces el señor Bai se giró para observar la inminente huelga de integración de Dao que todavía estaba suspendida en el aire. Con un ligero apretón de su mano derecha. Todas las fluctuaciones del poder divino colapsaron como un lío enredado de hilos de seda y fueron absorbidas por su palma. Sin ningún medio visible de neutralización, la pequeña esfera de energía, que contenía un poder aterrador, fue arrastrada sin esfuerzo hacia su cuerpo. Liu San y los demás resultaron ilesos. Aterrizaron sanos y salvos en el suelo, mirando fijamente al señor Bai, que tenía un asombroso parecido con su Bai, el clon del maestro de la secta. Sus mentes estaban en blanco por el shock. Con un simple gesto los había sometido con facilidad. Tal poder excedía con creces su comprensión. ¿Longevidad inmortal celestial soberano? ¿Pero por qué se parece exactamente al clon del maestro de la secta? Innumerables dudas surgieron en sus mentes. Sin embargo, antes de que pudieran reflexionar más, se produjo otro cambio drástico. Un enorme horno de metal, que apareció de la nada, se precipitó hacia el señor Bai a gran velocidad. La superficie del horno ya estaba cubierta de finas grietas. En el momento en que se acercó al señor Bai, explotó con un rugido ensordecedor. Fragmentos del horno esparcidos en todas direcciones. Sin embargo, antes de que pudieran volar demasiado lejos, fueron consumidos en el aire por una masa de carne demoníaca distorsionada y pulsante. Rugido. Surgió una masa colosal de carne, cubierta de miles de rostros bestiales grotescos, contorsionándose y moviéndose sin fin. Innumerables ojos, llenos de locura y destrucción, brillaban desde la masa retorcida. Desde el momento en que nació, lo primero que vio fue al señor Bai. La bestia emperador dejó escapar un aullido extraño y enfurecido y cargó contra él con fuerza bruta. En un instante, innumerables tentáculos brotaron de su cuerpo. Cada uno llevaba un aura de energía demoníaca, avanzando violentamente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C794. La sonrisa del señor Bai se fue desvaneciendo poco a poco. En su lugar había un destello de solemnidad en su mirada. Bajo su mirada penetrante, el otrora feroz y salvaje emperador una bestia de repente se congeló en el aire. Entonces, como si una llama invisible quemara su cuerpo, comenzó a derretirse y desaparecer. Aparecieron huecos uno tras otro. La bestia emperador 1 dejó escapar gritos agudos y enloquecidos de agonía. Pero el señor Bai no mostró ningún rastro de compasión. Sus ojos se hicieron aún más profundos, mientras el fuego abrasador, invisible,
Informe y ardiente atormentaba implacablemente a la bestia Emperador 1 como una forma brutal de tortura. En Longevity Valley, quienes presenciaron esta escena temblaron de miedo. Aunque la mayoría de ellos no podían discernir la verdadera fuerza o el reino de cultivo del Sr. Bai, la aterradora presión exudada por la bestia, una nacida del horno Myriad Phenomena, era algo que todos podían sentir. Incluso un cultivador de la integración Dao tendría dificultades para lidiar con una criatura tan monstruosa. Sin embargo, antes del Sr. Bai, esta horrible bestia no tenía capacidad para resistir. Solo pudo soportar el tormento, desapareciendo gradualmente de la existencia. Li Fan, que había refinado personalmente al emperador una bestia y era muy consciente de su poder, nunca esperó que representara ni el más mínimo obstáculo para el Sr. Bai. En realidad, al igual que antes, la bestia era simplemente una distracción. El verdadero cerebro no estaba en el reino Xuanhuang, sino que había permanecido oculto dentro del dominio secreto del Valle de la Longevidad. Por lo tanto, el gran cuerpo de aspiración del Dharma del hermano mayor Sang llegó un poco tarde. Solo cuando la bestia Emperador 1 fue reducida a una décima parte de su tamaño original, una veta de aura púrpura descendió con gracia. Un deslumbrante resplandor divino púrpura estalló, manifestándose en una figura imponente que se alzaba como si sostuviera los cielos. Ignorando a todos los presentes, fijó su mirada únicamente en la bestia Emperador 1 atrapada. El trueno divino del cielo púrpura se condensó en una lanza larga y fue derribado violentamente. El Sr. Bai miró hacia la aparición celestial pero no impidió que el hermano mayor Sang atacara. Sin embargo, en el mismo momento en que la bestia Emperador 1 fue alcanzada por el rayo divino, sus partes restantes se autodetonaron. Una espesa, siniestra e inquietantemente aterradora niebla de sangre explotó hacia afuera, extendiéndose instantáneamente en todas direcciones. Incluso el trueno divino del cielo púrpura, conocido por purgar todas las fuerzas demoníacas y malignas, estaba envuelto en su oscuridad. Y por primera vez, el Sr. Bai, que había mantenido la compostura todo el tiempo, mostró enojo. ¿Por qué? Durante el proceso de refinación de la bestia Emperador 1, Li Fan había agregado algo extra. No era otra que la esencia de sangre de las 10.000 almas, recolectada de una vida pasada y almacenada desde entonces en el espacio, de la verdad. En el momento en que estalló el miasma inmortal mortal, incluso el Sr. Bai tuvo que retirarse momentáneamente. Mientras tanto, en una cámara subterránea, Li Fan abrió abruptamente los ojos. ¡Ya es hora! Con un solo pensamiento. Un tercio de las marionetas del caos enterradas en el reino Xuanhuang detonaron simultáneamente. Una ola de energía caótica siniestra y aterradora estalló en múltiples lugares. Todos los cultivadores del reino Xuanhuang sintieron una abrumadora sensación de fatalidad inminente. Un terror profundo e inexplicable surgió dentro de ellos, con sus corazones acelerándose incontrolablemente. Sin embargo, nadie pudo determinar la causa exacta. Uno tras otro, vastos sentidos divinos recorrieron las tierras de Xuanhuang, tratando de localizar la fuente de esta agitación. Incluso el cielo mismo se oscureció, como si alguna presencia invisible se acercara y observara. Los efectos del personaje del caos superaron incluso las expectativas de Li Fan. Aunque las detonaciones se dispersaron, cuando todas estallaron a la vez, formaron una conexión misteriosa e invisible, trascendiendo fronteras espaciales, fusionándose en una sola. Sin un esfuerzo deliberado, las perturbaciones caóticas se fusionaron naturalmente en un carácter masivo y distorsionado de caos, en las tierras del reino Xuanhuang. A medida que se desarrollaban fenómenos extraños por todas partes, el objetivo de Li Fan finalmente se logró. El Sr. Bai fue la manifestación del propio Dao celestial del reino Xuanhuang. Su poder vino del reino. Ahora que el reino Xuanhuang fue arrojado al caos por el personaje del caos. Por un instante fugaz, las acciones del Sr. Bai se detuvieron. Ese instante era la única oportunidad de supervivencia que Li Fan había estado esperando. En ese preciso momento, cada preparación que había hecho estalló en acción. Primero, su clon, Su Bai, apareció ante el Sr. Bai. Los dos miraron fijamente a rostros inquietantemente idénticos entre sí. Sin embargo, ninguno de los dos dijo una palabra. El clon Su Bai no dudó en absoluto. En un instante,
Su cueva cielo se derrumbó con un fuerte estruendo. Su Bai terminó con su propia vida. Aunque la técnica de transformación de embriones de santa sangre permite que nazca un nuevo clon, la muerte del cuerpo original no afecta directamente al clon recién creado. Sin embargo, dado que provienen de la misma fuente, existe una conexión misteriosa entre ellos. La desaparición del cuerpo original inevitablemente deja algunos efectos persistentes e indelebles en el clon. Esta es una limitación natural de la técnica de transformación de embriones de santa sangre. Incluso con el nivel actual de cultivo del Sr. Bai, todavía no podía evitar esta consecuencia. Así, su breve momento de rigidez se prolongó una vez más. Tan pronto como el clon Su Bai desapareció, Li Fan inmediatamente sintió que su conexión con el Sr. Bai, que existía en los reinos invisibles, se había cortado significativamente. Intentó comprobarlo y, aunque todavía podía abrir el panel de verificación de la verdad, todavía no podía confirmar su estado. Sin dudarlo, Li Fan dio su siguiente paso. Con un solo paso, abandonó instantáneamente la aislada cámara de cultivo. Tan pronto como partió, las 81 marionetas del caos escondidas dentro de la cámara detonaron simultáneamente. El poder del caos envolvió instantáneamente al Valle de la Longevidad. El cielo estaba oscurecido por una fuerza brumosa. Un gran desorden descendió. Como brotes de bambú que brotan después de la lluvia, innumerables ramas amarillas marchitas emergieron repentinamente del suelo en todo el Valle de la Longevidad. Mientras brillaban con luz, estas ramas marchitas se transformaron en figuras humanoides. Mirando sus caras, fue impactante. Todos se parecían exactamente a Li Fan. Cada uno de ellos mostró una sonrisa inquietante a la multitud reunida, luego rápidamente se encogió de nuevo en el suelo y desapareció. Todos los presentes, incluido el Sr. Bai, vieron atraída su atención por esta extraña escena. Al momento siguiente estalló una agitación aún mayor. Los 2/3 restantes de las marionetas del caos explotaron simultáneamente, desatando otra onda de choque masiva. El cuerpo del Sr. Bai volvió a caer en un estado de rigidez. Mientras tanto, durante este momento caótico, cuando nadie estaba prestando atención. De repente, un pequeño caldero completamente negro se elevó hacia el cielo. Estaba intentando atravesar el reino secreto y ascender a los cielos celestiales del reino Xuanuan. Aunque este movimiento estaba oculto, con tantos individuos poderosos presentes, alguien aún notó el escape del caldero verdadero del rey de la medicina. Una exclamación de sorpresa llamó inmediatamente la atención de todos. Pero pronto sus expresiones cambiaron aún más. Debajo del caldero verdadero del rey de la medicina, innumerables figuras humanas fueron arrojadas repentinamente en todas direcciones como basura desechada. El cuerpo de Liu San tembló violentamente y su expresión cambió drásticamente. Porque los reconoció. Estos eran los discípulos dormidos de la secta del rey de la medicina dentro del caldero verdadero del rey de la medicina. Todos ellos eran cultivadores del antiguo camino, físicamente frágiles y todavía en profundo sueño. A velocidades tan altas, si se estrellaran contra el suelo de esta manera, la mayoría de ellos, a excepción de unos pocos individuos excepcionalmente fuertes, morirían o quedarían lisiados. ¡Sálvalos! Liu San gritó urgentemente. Los discípulos de la secta del rey de la medicina reaccionaron inmediatamente. Sin embargo, el número de cultivadores caídos era demasiado grande y eran arrojados en diferentes direcciones. Además, Wang Yabribadi todavía se veía afectado por el poder del caos, lo que dificultaba incluso que los propios cultivadores volaran, y mucho menos rescataran a otros. Con sus propias vidas en riesgo, salvar a otros era aún más imposible. Los ojos de Liu San se pusieron rojos de desesperación. Aunque se esforzó al máximo, solo pudo salvar a una docena de personas. Justo cuando la desesperación se estaba apoderando de el Sr. Bai, recuperándose de su momento de rigidez, extendió la mano. Atrapó a todos los cultivadores que caían y los colocó suavemente en el suelo. Aunque el poder del caos aún no se había disipado, el Sr. Bai lograr esta hazaña. Sin embargo, su codo derecho se torció de una manera extraña, como si se hubiera roto. Aunque rápidamente volvió a la normalidad, todavía frunció ligeramente el ceño. Muchas gracias, señor, por salvarlos.
Después de comprobar brevemente que ninguno de los miembros de su secta se encontraba en condiciones que pusieran en peligro su vida, Liu San voló hacia adelante y juntó las manos en profunda gratitud. El señor Bai no habló. Simplemente miró el caldero verdadero del rey de la medicina, que ya había desaparecido en el cielo. Y ante los cientos de marionetas del caos que habían huido a miles de kilómetros de distancia. Y ante el cuerpo sin vida de Li Fan, tendido en el suelo. Sacudiendo ligeramente la cabeza, dejó escapar una sonrisa impotente. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C-795. El señor Bai ya lo había adivinado, Li Fan había abandonado su cuerpo físico, transfiriendo su encarnación a un objeto. Los 10.000 espíritus marchitaron marionetas ramificadas esparcidas en todas direcciones, y el caldero verdadero del rey de la medicina se elevó hacia el cielo. Incluso cualquier objeto presente en la escena podría contener un rastro del verdadero espíritu de Li Fan. La mejor oportunidad para determinar su paradero ya había pasado. Ahora, ni siquiera el propio señor Bai podía discernir exactamente a dónde había ido Li Fan. Afortunadamente, ese nunca fue su objetivo principal. Con un movimiento de su manga, una oleada de poder emanó de él. Las fluctuaciones caóticas que se habían extendido por el Valle de la Longevidad disminuyeron gradualmente. El señor Bai voló al valle y se acercó a un grupo de niños pálidos pero decididos. Limpiando las ruinas del suelo, no se molestó en hacer formalidades y simplemente se sentó. Una sonrisa gentil y amable apareció en su rostro. Venid aquí, niños. No queda mucho tiempo. Su comportamiento tranquilo y cálido les hizo olvidar momentáneamente la calamidad que acababan de experimentar, permitiéndoles relajarse involuntariamente. Los niños intercambiaron miradas y se sentaron obedientemente. Estos niños, incluido Geu Xing'an, fueron aquellos a quienes Fang Saiji de la secta del Rey de la Medicina había secuestrado y luego les había concedido el establecimiento de la Fundación de Construcción a través del método uno mismo. Fang Saiji poseía una técnica secreta que le permitía identificar talentos con una percepción aguda. Por lo tanto, estos niños tenían un potencial terriblemente alto, no inferior al de Samaobo o los cultivadores del mundo exterior. Originalmente, Li Fan esperaba usarlos para comprender el método Building Foundation Establishment Through Oneself y desentrañar los misterios de la autorrealización. Esto, a su vez, permitiría que el disco en Stone se protegiera completamente contra el registro del tesoro de Tianxuan. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. El mundo había cambiado demasiado rápido. Al darse cuenta de la anomalía dentro de sí mismo, Li Fan le tenía miedo al señor Bai. Su único pensamiento era huir para salvar su vida, incapaz de esperar a que uno de los niños tuviera éxito. Afortunadamente, el señor Bai, que se había sincronizado con los recuerdos de Li Fan, también estaba al tanto de este asunto. ¿Cómo es su progreso con el método Building Foundation Establishment Through Oneself?, preguntó, suavizando al máximo su tono. Al igual que los estudiantes que eran evaluados por su maestro, los niños se pusieron nerviosos. Nadie se atrevió a hablar primero. Alentados por la paciencia del señor Bai, finalmente comenzaron a compartir sus ideas con vacilación, hablando unos sobre otros. El señor Bai escuchó atentamente y asintió levemente de vez en cuando. Luego examinó la condición física de cada niño y su expresión se volvió reflexiva. Esta escena cayó en los ojos de los 3 cultivadores de la integración Dao de la secta del Rey de la Medicina. No hace mucho, después de que el señor Bai disipara las fluctuaciones caóticas, su cultivo se había recuperado por completo. Sin embargo, intimidados por su aterrador poder, no se atrevieron a actuar precipitadamente. Habían despedido a todos los discípulos no relacionados y habían esperado obedientemente a un lado. Intercambiando miradas inciertas, observaron al señor Bai conversando seriamente con los niños, desconcertado por sus intenciones. Viejo colmillo, has visto mucho. ¿Puedes explicar qué está pasando? Liu San miró el cuerpo sin vida de Li Fan y transmitió un mensaje. ¿No es obvio? El maestro de la secta provocó a alguien a quien nunca debió haber ofendido y fue perseguido. Agotó todos sus medios, pero no pudo resistirse en lo más mínimo. Para evitar que la secta del Rey de la Medicina se viera implicada, eligió noblemente morir como expiación. Fang Saiji suspiró.
He visto este tipo de situaciones demasiadas veces. Qian Yusan permaneció en silencio. El rostro de Liu San se movió. Tal vez sea mejor que muriera así, un pensamiento pasó por la mente de Liu San. Independientemente de los tres cultivadores de la integración Dao, pensamientos privados. El señor Bai parecía haber olvidado realmente todo lo demás y discutió pacientemente con los niños sobre el establecimiento de la fundación a través del método de uno mismo. No los menospreció por su edad. Cada pregunta recibió una respuesta. Su actitud era cálida y accesible. Como resultado, en poco tiempo los niños se encariñaron con el señor Bai. Pasaron de oyentes pasivos a participantes ansiosos, charlando sobre las dificultades y conocimientos que encontraron mientras practicaban el método. Al escuchar sus relatos detallados, el señor Bai brindó cuidadosamente a cada niño una orientación reflexiva. Alentados por sus palabras, reanudaron con entusiasmo su cultivo. Pronto, todos los niños cerraron los ojos y volvieron a entrar en un estado de práctica. Los ojos del señor Bai nunca se apartaron de los niños, observando con cuidado y cautela cada cambio sutil en ellos. En la actualidad, el Dao celestial del reino Xuanuan sigue el principio de usar las maravillas del cielo y la tierra para establecer la fundación Dao. Al utilizar el método de establecimiento de una fundación, puede parecer que se alinea con el nuevo sistema de cultivo. Pero en realidad ya se ha liberado de sus grilletes, se puede decir que es un acto de desafiar a los cielos. Así, al poco tiempo, los niños que intentaban cultivarse volvieron a abrir los ojos uno tras otro. Sus esfuerzos de cultivo habían terminado una vez más en fracaso. Sin embargo, el señor Bai no se desanimó, ya que esperaba este resultado. Pacientemente, interrogó a cada niño sobre las nuevas dificultades que encontraron esta vez. Después de comprobar sus condiciones físicas, rápidamente propuso planes de cultivo aún mejores. Al observar cómo se desarrollaba esto, Liu San y los demás quedaron profundamente conmocionados. Enseñar según la aptitud, tratando a todos los seres como iguales. Esto. Como ancianos de sectas antiguas que habían llegado a la etapa de integración del Dao, su conocimiento era naturalmente vasto. E inmediatamente reconocieron lo asombrosas que eran realmente las acciones del señor Bai. Ser capaz de cultivarse a uno mismo y poder enseñar a otros a cultivar son dos conceptos completamente diferentes. Además, esta misteriosa y extraordinariamente hermosa potencia no parecía ser alguien incapaz de cultivarse en absoluto. Los tres todavía no se atrevieron a interrumpir. De repente, Fan Saiji tuvo una idea, sacó una piedra de grabación, con la intención de capturar en secreto la escena de las enseñanzas del señor Bai. Por supuesto, esta pequeña acción no escapó a la aguda vista del señor Bai. Giró ligeramente la cabeza y echó una mirada. Liu San inmediatamente contuvo la respiración, temiendo que las acciones de Fan Saiji pudieran enojar a este poderoso experto. Afortunadamente, el señor Bai decidió no seguir adelante con el asunto. Él simplemente continuó enseñando a los niños. Él está enseñando y aprendiendo. Qian Yusan, que había permanecido en silencio, parecía haberse dado cuenta de algo. Un destello de conmoción apareció en sus ojos mientras transmitía un mensaje. El método de establecimiento de la fundación por uno mismo. Li Fan había transmitido originalmente a estos niños esta misteriosa técnica del establecimiento de la fundación antes de su caída. Al recordar los detalles del método mientras escuchaba atentamente las explicaciones del señor Bai, los ojos de Liu San gradualmente comenzaron a brillar. Y así, el señor Bai y este grupo de niños superdotados se convirtieron en maestros el uno del otro. Utilizando un total de 35 niños, cada uno con diferentes físicos, como sujetos de prueba. Experimentaron y perfeccionaron continuamente el método establecimiento de la fundación por mí mismo. Esta técnica de cultivo, que alguna vez fue extremadamente difícil y desafiaba al cielo, se estaba actualizando a un ritmo inimaginable. El tiempo pasó lentamente en este proceso. Finalmente, el primer niño estableció con éxito su fundación. Una aura misteriosa descendió sobre la escena. Gu Xinghan se levantó de repente, examinando su cuerpo transformado con emoción, con su rostro joven lleno de alegría. Señor. Antes de que pudiera terminar de hablar, todo el Valle de la Longevidad de repente tembló violentamente.
La sonrisa del señor Bai se desvaneció mientras protegía a los niños detrás de él. Mirando al cielo, habló con calma. Así que, finalmente has venido. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C796 capítulo 796. Mi simulación de longevidad. El ancestro inmortal transmisor del Dharma, verdaderamente digno de ser la existencia suprema, reinando sobre el reino Xuanhuan con un poder incomparable. Incluso con la fuerza del señor Bai, pudo evadir por un tiempo. Pero al final no pudo esconderse para siempre. Una vez que perfeccionó completamente el método de establecimiento de fundaciones a través de uno mismo y lo validó con éxito en la práctica. El ancestro inmortal aún logró localizar al señor Bai basándose en los más mínimos rastros. Zumbido. Fue como si el aire hubiera sido succionado instantáneamente hasta secarse, creando una inmensa diferencia de presión que dejó a todos en Medicine King Valley agarrándose la cabeza en una agonía insoportable. Las grietas comenzaron a extenderse por el cielo dentro del reino secreto. Como si el reino secreto en sí no pudiera resistir el poder abrumador, parecía al borde de romperse. El Valle de la Longevidad tembló violentamente, como un barco solitario que lucha en medio de una tormenta furiosa, al borde del colapso. Todo esto sucedió en un instante. Sin embargo, el ancestro inmortal no había descendido personalmente. Era simplemente su mirada, arrojada desde los cielos. El señor Bai salió lentamente, ascendiendo en el aire con un ligero paso. Las grietas en el cielo del reino secreto se fueron reparando poco a poco. El Valle de la Longevidad, que se sacudía violentamente, también se calmó una vez más. Aquellos que apenas se habían recuperado del poder opresivo del ancestro inmortal estaban todos mortalmente pálidos y sus cuerpos temblaban incontrolablemente. Incluso el trío Dao Integration no fue una excepción. Antes del ancestro inmortal, los cultivadores comunes de la integración Dao no eran diferentes de aquellos en las etapas de establecimiento de la fundación o alma naciente. A.S. Miraron al señor Bai, que estaba solo en el aire, soportando todo el peso del poder opresivo del ancestro inmortal transmisor del Dharma. Sus expresiones eran complicadas. La túnica del señor Bai ondeaba a pesar de la ausencia de viento, rugiendo suavemente. Cuida a los niños. Sin ellos, el nacimiento del método de establecimiento de la fundación a través de uno mismo no habría sido posible. No miró atrás, simplemente dejó atrás estas palabras. Luego, el señor Bai atravesó el vacío y partió del Valle de la Longevidad. Señor. De principio a fin, la gente de Longevity Valley nunca supo el verdadero nombre del señor Bai. Solo se referían a él como señor, al igual que aquellos huérfanos que una vez vivieron en el templo Xuantian en ruinas en la ciudad de Ningduan. Ahora que su objetivo finalmente había sido fijado, la presión del ancestro inmortal transmisor del Dharma se retiró gradualmente del Valle de la Longevidad. No desaparecer. Pero más bien, centrándonos enteramente en el señor Bai. Mientras el señor Bai atravesaba el espacio y se dirigía hacia el propio reino Xuanhuan. Quizás influenciado por el poder abrumador del ancestro inmortal transmisor del Dharma, o quizás dejado intencionalmente por el propio señor Bai. El cielo sobre el Valle de la Longevidad no volvió completamente a la normalidad. En cambio, persistía una ruptura masiva, a través de la cual se podía ver claramente lo que estaba sucediendo en el reino Xuanhuan en ese mismo momento. El señor Bai se elevó hacia los cielos y su figura se hizo cada vez más grande. En un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una especie de enorme gigante celestial, erguido y poderoso entre el cielo y la tierra. Cuando su objetivo apareció ante él, el ancestro inmortal no desperdició palabras. Del cielo de arriba surgieron repentinamente innumerables vórtices negros. Como vacíos abiertos, desataron una atracción infinita hacia el señor Bai. O tal vez, como una multitud de ojos fríos y sin emociones, se aferraron a él inquebrantablemente. Debido a la presencia de la barrera de niebla blanca de Bowering Essence, solo la prefectura de Luoyang y la prefectura de Luyin, donde se encontraba Longevity Valley, pudieron presenciar esta confrontación que sacudió el mundo. ¿Y cada cultivador que contemplaba esos vórtices negros arremolinados arriba? En ese instante, sus expresiones se volvieron vacías y aturdidas. Algunos, incapaces de resistir la atracción, volaron directamente hacia el cielo. Como polillas atraídas por una llama,
perseguían los agujeros negros en constante cambio. Ese tirón no tenía nombre y era incognoscible. Sin embargo, parecía superar incluso el atractivo de la esencia del mundo para los cultivadores. Y esta fue simplemente la manifestación externa de esos vórtices negros. El señor Bai, que había soportado toda la fuerza de su poder, se mantuvo erguido, con su figura elevándose entre el cielo y la tierra. Sin embargo, en un instante, su silueta pareció distorsionarse ligeramente. Las explosiones estallaban continuamente y ocurrían inexplicablemente en diferentes partes de su cuerpo. Y esta fue simplemente la etapa inicial del ancestro inmortal. Lo que siguió fue el verdadero comienzo del espectáculo que dejó a los niños del Valle del Rey de la Medicina jadeando de asombro. Un extraño y espeluznante tono púrpura se apoderó repentina y silenciosamente de los cielos de las regiones de Luoyang y Luing. Veló los cielos, reemplazando al sol abrasador. Bajo la iluminación del resplandor púrpura, la túnica, el cabello e incluso las pupilas del señor Bai parecían estar manchados por este tono inquietante. ¡Boom! Una masa de carne y sangre brotó del cuerpo del señor Bai. Luego, como si una sombra humanoide se hubiera disipado misteriosamente, se alejó y regresó a los cielos. Si Li Fan hubiera estado presente en este momento, habría reconocido inmediatamente esto como el fenómeno del espíritu del mundo despojado al señor Bai, un efecto de la conversión engañosa. ¡Boom! 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 El sonido ensordecedor de las explosiones resonó en todo el universo. Y los pasos posteriores del ancestro inmortal se desarrollaron uno tras otro. Innumerables hilos negros delgados, parecidos a lombrices de tierra retorciéndose, rodeaban densamente al señor Bai. Como una manada de hienas voraces, lo invadieron, devorando locamente su esencia. En cada momento, un número incontable de estos hilos negros se drenaban de su cuerpo. Fueron absorbidos y asimilados a la masa retorcida, pasando a formar parte de la entidad mayor. Las acciones del ancestro inmortal habían superado durante mucho tiempo el ámbito de los hechizos ordinarios y las habilidades divinas. No hubo ningún brillo deslumbrante ni ninguna demostración de poder trascendental. Solo hubo fenómenos extraños e inexplicables. La fuerza que desencadenó estos fenómenos fue sin duda un poder insondable que estaba más allá de la comprensión de los cultivadores. Los cultivadores de Luoyang y Luing, que presenciaron este espectáculo, quedaron completamente sin palabras. Ante el poder implacable del ancestro inmortal, el señor Bai parecía no tener ningún medio de resistencia. Él simplemente permaneció allí en silencio, soportando pasivamente el asalto. Justo cuando todos pensaban que este era el caso, el señor Bai finalmente se mudó. Extendió ambas manos y sus mangas largas se ondearon, penetrando instantáneamente en la barrera de niebla blanca, que se extendía por todo el mundo, dividiendo las regiones del reino Xuanhuang. Entonces, una fuerza tremenda surgió de sus brazos. ¡Boom! 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 Un estruendo profundo y atronador rugió, como si resonara desde todos los rincones del cielo y de la tierra. ¡Eso es! ¡Mira! La barrera de niebla blanca se está moviendo. Muy rápidamente, los cultivadores notaron que algo andaba mal y exclamaron en estado de shock. La barrera de niebla blanca, que había permanecido inalterada durante decenas de miles de años y permanecía inmóvil desde la antigüedad, ahora estaba cambiando. El rugido se hizo cada vez más ensordecedor y el movimiento de la niebla se aceleró. Su flujo estaba siendo atraído hacia una fuente singular, los brazos del señor Bai. Una enorme fuerza de succión irradiaba desde sus manos. La temida niebla blanca de esencia devoradora, que los cultivadores temían y evitaban a toda costa, ahora estaba siendo absorbida frenéticamente por sus mangas. De un suave goteo a un arroyo caudaloso y luego a un río torrencial y caudaloso. La niebla blanca, que envolvía todo el reino Xuanhuang, se estaba extrayendo a un ritmo asombroso, cayendo en cascada hacia el señor Bai. Y este acto pareció haber provocado finalmente al ancestro inmortal transmisor del Dharma a una verdadera ira. Desde el inquietante cielo de color violeta apareció un rostro vago y amenazador. Entonces, dos dedos enormes, como pilares celestiales que sostienen los cielos, descendieron desde arriba. En un instante, el cielo se volvió oscuro y siniestro. Un gemido escalofriante, como el aullido de vientos fantasmales, resonó en las dos regiones.
Un trueno rugió junto a la tormenta y grietas en forma de huecos se extendieron como una telaraña. En cuestión de momentos, las fracturas espaciales se extendieron desde el cielo hasta la tierra. Todo lo que tuvo la mala suerte de quedar atrapado en su camino se redujo instantáneamente a polvo, no quedaron restos. Incluso aquellos que escaparon por poco de la muerte fueron aplastados bajo la inmensa presión ejercida por los 2 dedos que descendían. Sus cuerpos estaban congelados en su lugar, incapaces de mover un músculo. Aquellos que no pudieron soportar la presión se arrodillaron, temblando de terror. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C797. Los profundos barrancos se extienden por todo el terreno. El terreno en las prefecturas de Luoyang y Luing fue presionado a la fuerza varios metros. Con solo 2 dedos, el ancestro inmortal había desatado una fuerza aterradora. Sin embargo, mientras los enormes dedos descendían sobre él, el señor Bai permaneció imperturbable. En cambio, en su rostro apareció una mirada de alivio y satisfacción largamente esperada. Su movimiento de extraer la barrera de niebla blanca se detuvo momentáneamente, provocando que la niebla que originalmente surgía se congelara abruptamente. Entonces, Suiz. Como innumerables rayos de luz, el brillo iluminaba el cielo oscuro e inquietantemente púrpura. En un instante, debajo de los 2 dedos del ancestro inmortal, apareció una enorme red densamente tejida. Formado por la niebla devoradora, comprimido en un instante. Incluso desde lo alto, irradiaba un aura que hacía temblar los corazones de los cultivadores. Una luz blanca cegadora se dirigió hacia los dedos que descendían. Un rugido ensordecedor que sacudió el mundo resonó en los cielos y en la tierra. El sonido era tan abrumador que se convirtió en un silencio absoluto para los cultivadores que lo escucharon. Momentos después, los cultivadores de las 2 provincias se dieron cuenta de que les salía sangre de los oídos. Cubriéndose los oídos en estado de shock, se llenaron de terror. Crack. Crunch. Aunque bloqueado por la red de niebla devoradora, la fuerza de los 2 dedos no se detuvo. Después de solo una breve pausa, continuaron presionando hacia abajo. Aunque la niebla blanca se consumía rápidamente, el señor Bai extraía continuamente más de la barrera para reponerla. Durante un tiempo, la batalla llegó a un inquietante punto muerto. Los cultivadores con una visión aguda podrían decirlo. El ancestro inmortal no estaba usando toda su fuerza. Por alguna razón, parecía estar conteniéndose. Al otro lado del reino Xuanwang, el señor Bai estaba atrayendo la niebla blanca para resistir el ataque. Poco a poco, los cultivadores de las distintas provincias comenzaron a notar un fenómeno extraño. La espesa y persistente niebla que había envuelto al mundo durante decenas de miles de años se estaba disipando. Su visión, otrora limitada, se estaba volviendo más clara y expansiva. Con esa claridad, vislumbraron los extraños sucesos que ocurrían en las provincias de Luoyang y Luing. De pie en la tierra, contemplando todo Xuanwang. El señor Bai, al darse cuenta de que la niebla se alejaba, reveló una sonrisa imperceptible. Luego, levantando la cabeza hacia los dedos que se acercaban, su expresión se volvió solemne. En el próximo momento, las nubes se agitaron por todo el reino Xuanwang. La energía espiritual del mundo, como si de repente se viera sumida en el caos, estalló incontrolablemente. A una velocidad inimaginable, ignorando distancias que abarcan docenas, si no cientos, de provincias. Convergió sobre el señor Bai en un instante. Su ya imponente figura se expandió varias veces. Ahora ocupaba casi la mitad del cielo, lo que lo hacía visible desde todos los rincones del reino Xuanwang. Disculpas. Pero por ahora, Xuanwang es mi mundo. El señor Bai habló con calma al ancestro inmortal transmisor del Dharma arriba. Luego, agarró la furiosa niebla blanca que surgía de todo el mundo. Y cortado hacia arriba. La niebla blanca ilimitada se solidificó instantáneamente. Se transformó en una espada celestial, dividiendo el cielo y la tierra. Como si innumerables soles hubieran salido simultáneamente, el resplandor de la espada celestial de niebla blanca iluminó todo el reino Xuanwang. Todos los seres vivos cierran instintivamente los ojos. No hubo ninguna explosión que sacudiera la tierra. Cuando reabrieron los ojos,
Los 2 dedos del ancestro inmortal transmisor del Dharma habían desaparecido. Al otro lado del cielo de Xuanwang, sin saberlo, se había formado una barrera cristalina similar al ámbar. Frágil, pero inflexible. Más allá del cristal dorado, sombras colosales se alzaban y se desplazaban. Esta magnífica y surrealista vista nunca antes había aparecido en la historia del reino Xuanwang. Capturó las mentes de todos los cultivadores. Está bien. Por fin podremos tener algo de paz. Ahora, comencemos la lección. El señor Bai miró a los innumerables seres del reino Xuanwang, sonriendo mientras hablaba. En el pasado, el método del soberano celestial era tomar prestadas las maravillas del cielo y la tierra para establecer la fundación Dao. Ahora yo también tengo un método. Sin depender de objetos externos, uno debe ver su propio corazón, iluminar su verdadera naturaleza y discernir su propio ser. Se llama establecer la fundación por uno mismo. Aunque los humanos somos seres mortales, nacemos del cielo y de la tierra, encarnando los misterios del yin y el yang y las transformaciones de la creación. El señor Bai pronunció cada palabra con inquebrantable confianza. Los innumerables seres del reino Xuanwang escucharon, completamente cautivados. Sin embargo, sus acciones parecieron haber provocado completamente la ira del ancestro inmortal. La barrera cristalina amarilla que envolvía todo el reino Xuanwang tembló repentinamente bajo un impacto violento. Fue como si innumerables truenos estallaran en el cielo. El cristal ámbar, hasta entonces irrompible, ahora mostraba una leve grieta. Sin embargo, el señor Bai permaneció completamente imperturbable y continuó sus enseñanzas sin pausa. Su voz parecía poseer un poder especial, capaz de calmar los corazones y las mentes de todos los que le escuchaban. Aunque los estruendos ensordecedores seguían resonando en el cielo, no lograron distraer a la gente, que permaneció completamente concentrada en la conferencia del señor Bai. Después de impartir exhaustivamente el método de establecimiento de la fundación por uno mismo a los seres del reino Xuanwang, el señor Bai no se detuvo. Continuó explicando el camino que uno debe tomar después de alcanzar esta base. El llamado núcleo dorado primordial. Alma naciente carnosa. Transformación del alma manipulada por la mente. El señor Bai también admitió con franqueza que estos conceptos eran solo sus teorías deducidas apresuradamente. Es posible que no sean perfectos y contengan numerosos defectos. Además, este camino actualmente solo llega al reino de la transformación del alma. En cuanto a los niveles más altos de cultivo bajo este nuevo sistema, que no dependía de fuerzas externas, los practicantes tendrían que explorarlos por su cuenta. A pesar de las enseñanzas desinteresadas del señor Bai, el hecho es que su camino estaba completamente en desacuerdo con las doctrinas del ancestro inmortal. Las reacciones de los cultivadores de todo el mundo variaron. Algunos se mostraban escépticos, otros estaban abrumados por la emoción, algunos estaban sumidos en la contemplación y algunos albergaban pensamientos ambiciosos. Las innumerables actitudes de la gente eran todas diferentes. Sin embargo, el señor Bai no les prestó atención. Una vez que terminó de impartir todos sus conocimientos, guardó silencio. Su figura volvió a su tamaño original cuando miró hacia la barrera de cristal ámbar, que ahora estaba al borde de romperse por completo. Ante la inevitable represalia del ancestro inmortal transmisor del Dharma. El rostro del señor Bai no mostraba miedo. Permaneció tranquilo, esperando en silencio. En ese momento, de repente sintió que una figura se acercaba rápidamente a él. La figura era algo envejecida, temblando ligeramente, pero rebosante de emoción. Señor Bai. El anciano voló hacia él, incapaz de reprimir las emociones en su voz. Su apariencia tenía un parecido sorprendente con la del señor Bai, excepto que su rostro estaba cubierto de arrugas, evidencia de incontables años de dificultades. A sus espaldas llevaba un ataúd negro, añadiendo un aura inquietante a su presencia. Si Li Fan o Xiao Yin hubieran estado allí, inmediatamente habrían reconocido a este anciano como nada menos que su que, de hace muchos años. Reunirse con el renacido señor Bai después de todos estos años debería haberlo llenado de inmensa alegría. Y aún así, en el mismo momento en que vio al señor Bai, su expresión se congeló por la confusión. Entonces, una abrumadora sensación de decepción se apoderó de su rostro. Usted no es el señor Bai.
Suke murmuró aturdido. El señor Bai miró al anciano que tenía delante, que se parecía casi exactamente a él mismo, y le dio unas palmaditas suaves en el hombro. De hecho, yo no soy él. Los muertos se han ido. Alguien que realmente ha perecido no puede simplemente resucitar tan fácilmente. Soy simplemente una marca, una huella que dejó en este mundo. En palabras de cultivadores como tú, soy lo que llamarías, el alma del cielo y la tierra. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C798. El alma del cielo y de la tierra, nacida como humana. El alma del cielo y de la tierra, nacida como humana. El anciano Suke se quedó allí incrédulo, atónito. Murmuró las palabras repetidamente en voz baja. Existen seres poderosos que dejan huellas de sí mismos entre el cielo y la tierra. Si estas huellas son lo suficientemente profundas, incluso después de su caída, se pueden reconstruir basándose en estos restos. Sus acciones y comportamiento, exactamente como eran antes. Pero al final, son simplemente un molde. El señor Bai habló con calma, contando la verdad de su existencia sin un atisbo de frustración por ser simplemente una sombra de otro. Entonces, ¿cómo podrá realmente resucitar? Suke tocó inconscientemente el ataúd negro atado a su espalda, con la voz urgente. El señor Bai meneó la cabeza con una leve sonrisa. Quizás deberías preguntarle a alguien destinado a saber la respuesta. Después de todo, ni siquiera él mismo pensó en la resurrección. Suke quería decir más, pero el señor Bai lo interrumpió abruptamente. Basta. Es hora de que te vayas. Levantó la cabeza y miró al cielo con una expresión más solemne que nunca. Una suave brisa pasó junto a Suke. Momentos después, desapareció del mundo, sin que se supiera su paradero. Al mismo tiempo. Boom. 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 El cristal transparente que recubría el reino Xuanhuan comenzó a romperse, pieza por pieza. Sobre los cielos, de repente apareció un rostro, uno con el que todo cultivador de la Alianza de los 10.000 Inmortales estaba íntimamente familiarizado. Miró hacia abajo desde más allá del mundo, pasando por alto a los innumerables seres del reino Xuanhuan. En ese instante, el mundo entero pareció congelarse. Todos los seres vivos, incluso sus propios pensamientos, parecían congelados en su lugar. En este momento, el reino Xuanhuan caía en completo silencio. Desde más allá del cielo, varias cadenas de color dorado oscuro salieron disparadas, atando las extremidades del señor Bai en el aire. El señor Bai parecía haberlo previsto y no tuvo muchas dificultades. En lugar de eso, lanzó una última mirada hacia el reino Xuanhuan que se encuentra debajo. La presencia opresiva del ancestro inmortal transmisor del Dharma resonó en toda la tierra y un profundo zumbido surgió de las profundidades de la tierra. Las grietas y fisuras se abren a lo largo de la superficie y se extienden en todas direcciones. El mundo entero tembló ante la revelación del rostro del ancestro inmortal. Bajo un poder tan abrumador, ningún ser por debajo del reino del soberano celestial inmortal de la longevidad tenía capacidad alguna para resistir. De hecho, la gran mayoría de ellos ni siquiera podían comprender lo que estaba sucediendo. Su conciencia permaneció congelada en el momento en que apareció el ancestro inmortal. Los temblores se intensificaron, las montañas se derrumbaron, los ríos crecieron caóticamente. Las llanuras se convirtieron en cadenas montañosas y las tierras altas se convirtieron en terreno llano. Las transformaciones que deberían haber llevado miles de años para que experimentara el reino Xuanhuan ahora ocurrieron en cuestión de momentos. Pero estos cambios no fueron el resultado de la evolución natural. Fueron las consecuencias de una brutal destrucción externa. Mientras se avecinaban calamidades aún peores. 5 fuerzas distintas surgieron repentinamente desde dentro del reino Xuanhuan. En un abrir y cerrar de ojos, recorrieron la tierra, intentando desesperadamente estabilizar el mundo en colapso. El ancestro inmortal transmisor del Dharma, en lo alto del cielo, pareció darse cuenta. Su rostro, que antes era claro, se volvió ligeramente borroso. El caos mostraba débiles signos de disminuir. Sin embargo, las cadenas que sujetaban al señor Bai no mostraban signos de aflojamiento. En cambio, se endurecieron aún más. Al ver esto, el señor Bai dejó escapar un suave suspiro.
El reino Xuanhuan de hoy ya no es mío. Entonces te lo devolveré. Con esas últimas palabras, el señor Bai echó un último vistazo al reino Xuanhuan. Una emoción compleja parpadeó en sus ojos. Entonces, una luz blanca interminable brotó de su cuerpo. En ese momento, todo su ser se transformó en luz. Innumerables motas de resplandor blanco se elevaban hacia el cielo, como una vía láctea invertida que fluía de regreso a los cielos. Como innumerables estrellas, regresando a casa. Al final fue como un sueño fugaz. La luz se atenuó y desapareció en la vasta extensión del mundo. Una vez desaparecido el objetivo, las cadenas de color dorado oscuro se retrajeron hacia el vacío más allá del cielo. Sin embargo, el ancestro inmortal transmisor del Dharma no detuvo sus movimientos. Su vasto rostro todavía se alzaba sobre la mayor parte del cielo. El resto de sus rasgos se fueron desvaneciendo poco a poco, fusionándose con los cielos. Solo quedaron sus ojos, cada vez más profundos. Como dos soles negros, suspendidos en la cúpula celestial. Debido a esto, todo el reino Xuanhuan rápidamente quedó sumido en la oscuridad. Los innumerables seres sintientes, cuyos pensamientos habían caído en el estancamiento, fueron guiados sin saberlo por una fuerza invisible. Sin darse cuenta, todos levantaron la cabeza y miraron hacia el cielo. Se encontraron con los ojos del ancestro inmortal transmisor del Dharma. La gran mayoría de los seres vivos del mundo vivieron este momento. Solo unas pocas existencias excepcionales bajaron instintivamente la cabeza, evitando la mirada del ancestro inmortal transmisor del Dharma. Bajo la atenta mirada del ancestro inmortal, el reino Xuanhuan cayó en un breve momento de absoluta quietud. Y luego, tan silenciosamente como había aparecido, el rostro del ancestro inmortal transmisor del Dharma se desvaneció de los cielos, desapareciendo sin dejar rastro. Momentos después, los seres sintientes del reino Xuanhuan recuperaron gradualmente la conciencia. Al principio estaban desconcertados y permanecían ligeramente aturdidos. Luego reanudaron su cultivo como si nada hubiera pasado. Todo continuó como antes. Sin embargo, todos los recuerdos de la imponente y trascendental figura, señor Bai, que había transmitido el Dao, fueron completamente borrados. El método del establecimiento fundacional a través de uno mismo, la gran agitación y todo rastro de lo ocurrido desaparecieron de sus mentes. Era como si nunca hubiera pasado nada. En el Valle de la Longevidad. A medida que los miembros de la secta del Rey de la Medicina recuperaron gradualmente la conciencia, observaron el entorno algo desordenado y sus expresiones llenas de confusión. Recordaron vagamente que algo tenía que ver con un ser incomparable. Pero al intentar recordar, descubrieron que no podían recordar nada en absoluto. Era como si hubieran olvidado algo increíblemente importante, dejándolos con una inexplicable sensación de inquietud. Entre ellos, varios niños rompieron a llorar repentinamente sin motivo aparente. Los tres cultivadores de la integración Dao de la secta del Rey de la Medicina intercambiaron miradas. Un rastro de miedo parpadeó en sus ojos. Liu San fue el primero en recuperar la compostura, tomando el mando e instruyendo a los discípulos a restablecer el orden. Qian Yusan miró sus propias manos y sus ojos se llenaron de dudas. Fan Saiji fue a consolar a los niños que lloraban. De repente, como si se diera cuenta, recuperó rápidamente una piedra de grabación de su anillo de almacenamiento. Esta piedra debería haber registrado los acontecimientos justo antes de que ocurriera la anomalía. Sin embargo, al examinar las imágenes grabadas, su confusión solo se profundizó. Las imágenes mostraban a decenas de niños sentados en el suelo, charlando emocionados como si estuvieran hablando con alguien. Sin embargo, la persona a la que se enfrentaban estaba completamente ausente. Tampoco hubo ningún sonido en sus bocas. Era como si hubieran estado conversando con una figura inexistente. Esta escena inquietante provocó escalofríos en el corazón de Fan Saiji. Instintivamente, guardó la piedra de grabación de memoria, agarrándola con fuerza. La existencia ha sido borrada. El pensamiento pasó por su mente. Al recordar los extraños fenómenos que acababan de ocurrir en toda la secta del Rey de la Medicina, una abrumadora sensación de pavor llenó su corazón. Tomó la decisión de enterrar este secreto en lo más profundo de sí mismo, para no volver a mencionarlo nunca más.
Durante 7 días, el Valle de la Longevidad permaneció en desorden antes de volver gradualmente a la normalidad. Durante la limpieza de las ruinas, un niño llamado Heo Singan se topó con algo enterrado bajo los escombros y la arena. Un disco de jade cristalino. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C799. El disco de jade parecía extraordinario a primera vista. Al tocarlo, se sentía tan suave y terso como la piel de una joven doncella. Originalmente, Heo Singan tenía la intención de entregarlo. Pero por alguna razón inexplicable, como guiado por fuerzas invisibles, acabó ocultando el descubrimiento del disco de jade. Cuando era niño, Heo Singan no era alguien que mintiera. Durante varios días seguidos, sintiéndose culpable como un ladrón, no se atrevió a levantar la cabeza y mirar a los ojos a los ancianos del valle. Afortunadamente, siempre había sido algo retraído por naturaleza, y como el valle aún se estaba recuperando de la reciente agitación, todos los cultivadores del Valle de la Longevidad estaban ocupados con sus propios asuntos. Como resultado, nadie notó su comportamiento inusual. Poco a poco logró calmarse. La curiosidad de un niño es fuerte. Como estaba seguro de haber desenterrado un tesoro, Heo Singan pasaba cada momento libre estudiando en secreto el disco de jade. Sin embargo, para su inmensa decepción, incluso después de muchos días, no pudo determinar qué tenía de especial el disco de jade ni cuál era su propósito. Parecía no ser más que un artefacto de jade común y corriente, solo uno particularmente hermoso. Sin embargo, impulsado por las fantasías que existen en el corazón de cada persona, Heo Singan no lo descartó. En lugar de eso, almacenó el disco de jade dentro de su dantian, alimentándolo con su energía espiritual y cuidándolo cuidadosamente. Cuando se completó la reconstrucción de Medicine King Valley, la atención de Heo Singan se desvió por la fuerza a otra parte. Dado que el ex maestro de secta, Li Fan, había perecido trágicamente en la calamidad, el futuro de la secta del Rey de la Medicina se convirtió en un problema urgente. La herencia de la secta nunca se basó en la sucesión de linaje. Li Fan había podido ascender al puesto de maestro de secta solo gracias a la voluntad de Liu Ruchen. Ahora que Li Fan había muerto inesperadamente, no había un sucesor claro. Si fuera puramente una cuestión de fuerza, entonces, sin duda, el próximo maestro de secta debería ser elegido entre los 3 cultivadores de la integración Dao, Liu San, Qian Yusan o Fan Saiji. Sin embargo, Qian Yusan y Fan Saiji tenían poco interés en el poder. El candidato más probable era Liu San. Pero, primero, Liu San se veía a sí mismo como el sirviente de Liu Ruchen y no creía que estuviera dispuesto o fuera digno de asumir el puesto de maestro de secta. En segundo lugar, la secta del Rey de la Medicina se enfrentaba a un problema mucho mayor que la mera sucesión de su liderazgo. La verdadera crisis provino de los miles de cultivadores que habían sido expulsados del caldero verdadero del Rey de la Medicina. Todos ellos eran practicantes de los antiguos métodos de cultivo, y casi todos habían cultivado las verdaderas enseñanzas de la secta del Rey de la Medicina, la escritura de la longevidad que salva el mundo. Si despertaran simultáneamente, la secta probablemente caería en el caos y el derramamiento de sangre. Aunque los 3 cultivadores de la integración Dao habían unido fuerzas para reprimirlos por la fuerza y obligarlos a dormir una vez más, carecían de un artefacto tan poderoso como el caldero verdadero del Rey de la Medicina y solo podían mantener este estado por un tiempo limitado. Simplemente no hubo tiempo suficiente para encontrar técnicas de cultivo adecuadas para todos estos cultivadores dormidos. Teniendo en cuenta todos estos factores, Liu San y los demás finalmente decidieron seguir el ejemplo de la secta Taidian y someterse a la alianza de los 10.000 inmortales. Dado que esta decisión determinaría el destino de la secta del Rey de la Medicina, Liu San fue personalmente a investigar la situación. Después de regresar, los 3 cultivadores de Dao Integration llegaron a un consenso. Liu San representaría a la secta en la búsqueda formal de lealtad a la alianza de los 10.000 inmortales. Mientras tanto, Fan Saiji se tomó este tiempo para distribuir la placa de piedra final a figuras clave dentro de la secta, especialmente a los prodigios que había logrado recuperar. Explicó cuidadosamente cómo usarlo y les advirtió que nunca revelaran este asunto a personas externas. Aunque la secta del Rey de la Medicina no era tan famosa como las 10 grandes sectas inmortales, sus discípulos eran conocidos por su benevolencia, dedicados a sanar y salvar vidas. Incluso después de miles de años,
muchas de sus leyendas todavía circulaban. En términos de reputación, no eran inferiores a las 10 grandes sectas. Como la segunda facción del mundo pequeño en someterse voluntariamente a la alianza de los 10.000 inmortales, y con su fuerza general aún prácticamente intacta, la alianza dio gran importancia a la secta del Rey de la Medicina. Enviaron a un sabio inmortal de integración Dao llamado In-Yun para supervisar el asunto. Guiado por Liu San, In-Yun recorrió el Valle de la Longevidad y quedó visiblemente satisfecho. No hubo obstáculos importantes y las negociaciones para la integración de la secta del Rey de la Medicina en la alianza se desarrollaron sin problemas. La secta del Rey de la Medicina permaneció relativamente independiente y libre. El único requisito era que todos los discípulos, como los cultivadores habituales de la alianza de los 10.000 inmortales, llevaran el registro del tesoro de Tianxuan. Sin embargo, dentro de la secta, muchos cultivadores ya se habían infiltrado secretamente en la alianza inmortal con antelación. In-Yun no profundizó demasiado en este asunto. Al poco tiempo, la noticia de que la secta del Rey de la Medicina se unía a la alianza de los 10.000 inmortales se extendió por todo el reino Xuanwang, sacudiendo al mundo entero. Esto aceleró la rendición de mundos cada vez más pequeños. Como se prometió, la alianza de los 10.000 inmortales proporcionó diversas formas de apoyo sin demora. Por supuesto, el primer paso fue el registro del tesoro de Tianxuan. Tanto el reino de las bestias como el Valle de la Longevidad fueron puestos bajo la iluminación del espejo Tianxuan. Con esto, la secta del Rey de la Medicina finalmente recibió la ayuda del método de cultivo que habían anhelado. A medida que un cultivador tras otro despertaba de su letargo y hacía la transición a un nuevo método de cultivo, la crisis que había amenazado a la secta del Rey de la Medicina finalmente se resolvió. Una vez eliminado el peligro, llegó el momento de mirar hacia el futuro. En la actualidad, la secta del Rey de la Medicina tenía cultivadores de sabios inmortales de Sex Dao Integration, 23 cultivadores de verdaderos monarcas de transformación del alma, un número incontable de cultivadores del Señor verdadero del alma naciente. Incluso en el mundo del cultivo actual, esa fuerza no debe subestimarse. Sin embargo, la secta no tenía un líder claro, un grupo de dragones sin cabeza. Aunque se habían rendido y ahora estaban nominalmente bajo el mando de la alianza de los 10.000 inmortales, el alto grado de autonomía dejó al líder de la secta con un poder significativo. Además, el líder de la secta podía interactuar directamente con la alianza inmortal e informar a ella, lo que conllevaba numerosas ventajas. Incluso a los cultivadores de Dao Integration les resultó difícil resistirse a tal oportunidad. Así, después de un periodo de conflicto abierto y luchas ocultas, para evitar que la recién revitalizada secta del Rey de la Medicina se desmoronara nuevamente, finalmente se llevó a cabo una votación. Como resultado, Liu San fue elegido maestro de la secta. El joven Heo Xing'an no comprendió del todo lo que había sucedido. Estaba simplemente confundido y vio a muchos cultivadores vestidos con atuendos extraños llegar a la secta. Entonces muchos de los ancianos despertaron. En medio del caos, las cosas finalmente resultaron para mejor. Tenía una profunda impresión de Liu San, el anciano que le había enseñado personalmente a él y a los demás. ¿Pero qué le había enseñado exactamente Liu San en aquel entonces? Heo Xing'an se encontró perdido en sus pensamientos. Su reflexión continuó durante toda la ceremonia de inauguración de la secta. Al final, todavía no podía recordarlo. Más tarde, todos los discípulos de la secta debían ingresar al subespejo de Tianxuan para generar su registro del tesoro de Tianxuan personalizado. Esto finalmente desvió la atención de Heo Xing'an. Para él, el registro del tesoro de Tianxuan, un tesoro con innumerables funciones, era mucho más fascinante que el disco de jade. Se sumergió en el estudio de sus diversos usos, olvidándose poco a poco por completo del disco de jade. No fue hasta un día, cuando reanudó formalmente su cultivo, que se dio cuenta de que algo no iba bien. Cuando sus compañeros comenzaron a intentar tomar prestadas las maravillas del cielo y la tierra para establecer la fundación Dao, Gu Xinghan de repente se dio cuenta. Es posible que ya haya establecido sus bases. Por un momento, Heo Xing'an quedó completamente desconcertado. No se atrevió a preguntarle a nadie sobre el inusual estado de su cuerpo. En lugar de eso, simplemente reflexionó sobre ello por su cuenta. Y en ese mismo momento,
El disco de jade, que había permanecido inactivo y aparentemente ordinario, finalmente reaccionó. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C800. Desde arriba se emitió un leve resplandor. Surgieron muchas imágenes borrosas, acompañadas de la luz. Mientras Geo Singan se sentía atraído por las escenas dentro del resplandor, el disco de jade en su mano parecía casi vivo, transmitiendo ondas de deseo. Al recuperar el sentido común, Geo Singan se sintió un poco confundido y algo sorprendido. Sin embargo, ya había oído hablar de tesoros que poseían sensibilidad. Después de aceptar rápidamente este hecho, comenzó a sentir el anhelo del disco de jade. Sin embargo, fue solo una reacción vaga e instintiva. El disco de jade no podía hablar, tenía que adivinar sus intenciones. Geo Singan probó varios métodos para satisfacer el disco de jade. Piedras espirituales, jades minerales, hierbas medicinales. Pero el disco de jade no mostró ningún interés en ninguno de ellos. Continuó emitiendo un deseo insistente e inquebrantable hacia él. Al mismo tiempo, todos sus compañeros habían llegado con éxito a la etapa de creación de la fundación, mientras que él seguía sin tener idea de cómo proceder. La combinación de estas dos presiones dejó a Geo Singan profundamente frustrado. Luego, por un golpe de suerte, fue testigo de cómo el Elder Fang Saiji preparaba la placa de piedra final para los discípulos principales recién admitidos. En ese momento, el disco de jade comenzó a temblar violentamente, lo que hizo que Geo Singan se diera cuenta instantáneamente de su objetivo. Esto. Geo Singan dudó. Después de todo, la placa en Stone era un artefacto muy valioso que el Elder Fang había enfatizado repetidamente como crucial. Si algo salió mal. Sin embargo, al final no pudo resistir el deseo abrumador del disco de jade. Un destello de luz más tarde, el disco de jade apareció dentro de su mar de la conciencia. Bajo la mirada ansiosa de Geo Singan, el disco de jade descendió lentamente sobre la placa en Stone. Luego, desde su parte inferior, innumerables pequeños arcillos ligeros se extendieron como tentáculos, aferrándose a la placa en Stone. Al principio, Geo Singan temía que el disco de jade pudiera dañar el artefacto. Pero después de observar durante un rato, se dio cuenta de que ese no era el caso. En cambio, los dos artefactos, conectados a través de esos arcillos pegajosos y luminosos, parecían fusionarse en uno solo. Esto tranquilizó a Geo Singan. Al mismo tiempo, la situación le pareció bastante intrigante. ¿Podría ser que el disco de jade y la placa terminal sean en realidad la misma cosa?, se preguntó. Sin embargo, al ser joven, Geo Singan rápidamente perdió interés en realizar más investigaciones y las dejó de lado. En cambio, se centró en las visiones que surgían del disco de jade. ¿Establecimiento de la fundación a través de uno mismo? ¿Qué es esto? ¿Parece alinearse con la condición de mi propio cuerpo? Geo Singan estaba muy contento. Sin dudarlo, dejó a un lado el disco de jade y se dedicó a estudiar el establecimiento fundacional a través del método uno mismo. Cuando emergió de su iluminación, el disco de jade se había fusionado completamente con la placa en Stone. Sin embargo, el proceso de fusión parecía bastante contundente, como si el disco de jade se hubiera adherido a la fuerza. El resultado final no fue particularmente estético. Pero a Gu Xinghuan eso no le importó. Sabía que este disco de jade era probablemente un tesoro extraordinario. Aunque joven, Geo Singan no era ingenuo. Era muy consciente de los peligros del mundo. Entendió el principio de que un hombre sin pecado sigue siendo culpable cuando posee un tesoro. Así, decidió ocultar tanto el disco de jade como la técnica Foundation Establishment Through the Oneself. Quizás pueda usar este nuevo disco de jade como portada y afirmar que es un tesoro único que ayuda a mi fundación. El joven Geo Singan reflexionó. Y así, sin que nadie lo supiera, el único practicante mundial del establecimiento de fundaciones a través de uno mismo comenzó su cultivo. Al principio, su progreso sorprendió al Elder Liu San y a los demás de la secta del Rey de la Medicina. Captó las enseñanzas instantáneamente y mostró una profunda comprensión. Entre sus compañeros, no tenía rival. Incluso los cultivadores de Foundation Establishment que derrotaron a los practicantes de la etapa Golden Core se consideraban raros, pero lo logró con facilidad.
Heo Xing'an se convirtió rápidamente en el joven discípulo más destacado de la secta del Rey de la Medicina. Toda la secta depositó grandes esperanzas en él. Sin embargo, su pico fue tan fugaz como un meteorito. Al poco tiempo, sus compañeros discípulos avanzaron a las etapas del núcleo dorado y del alma naciente. Sin embargo, Heo Xing'an permaneció estancado. Esta anomalía desconcertó al elder Liu San y a los demás. Sospecharon que algo andaba mal con su cuerpo y lo examinaron personalmente varias veces. Pero nadie pudo identificar ningún problema. Cuando se le preguntó directamente, Heo Xing'an simplemente afirmó que había hecho lo mejor que pudo pero que ya no podía progresar. 30 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La secta del Rey de la Medicina finalmente aceptó la realidad y abandonó oficialmente los esfuerzos por cultivar aún más a Heo Xing'an. Sin embargo, no lo trataron con dureza. Todavía se le permitía acceder a diversos recursos a voluntad. Simplemente dejaron de prestarle atención. Mientras tanto, a medida que más y más jóvenes lo superaban en cultivo, Heo Xing'an se volvió cada vez más retraído. Se aisló, evitando el contacto con los demás. Poco a poco fue olvidado. Y así pasaron 263 años. Heo Xing'an, ahora de cabello blanco, finalmente llegó al final de su vida. Núcleo dorado primordial. Núcleo dorado primordial. ¿Qué es exactamente primordial? Soltó una risa amarga y su expresión se llenó de tristeza. Crear algo de la nada, forjar un nuevo camino. Es demasiado difícil. Demasiado difícil. Tras haber tenido éxito en la fundación establecimiento a través de uno mismo, ya ni siquiera tuve la opción de arrepentirme y cambiar a otro método. En su mano apareció un cálido disco de jade. En comparación con hace 2 siglos, su resplandor se había desvanecido por completo. Ahora parecía una piedra común y corriente al costado del camino, indigna de atención. Heo Xing'an miró el disco de jade que lo había acompañado durante casi toda su vida, sus emociones eran complejas. Me has arruinado. Arruinó mi vida entera. Murmuró suavemente. Quería tirar el disco de jade al suelo, pero dudó. Al final, se aferró a él con fuerza. En medio de una profunda falta de voluntad, exhaló su último suspiro. La muerte de Heo Xing'an no causó repercusiones en el mundo. Como no se produjo ningún fenómeno inusual después de su muerte, su cadáver no fue descubierto hasta 3 años después. Han pasado más de 200 años y el paisaje del Valle de la Longevidad ha cambiado hace mucho tiempo. Nadie recuerda a quien una vez fue la gran esperanza de la secta del Rey de la Medicina. Nadie presta atención. Su funeral se mantuvo sencillo. Pronto, el cuerpo de Heo Xing'an fue enterrado en el cementerio de discípulos de la secta del Rey de la Medicina dentro del reino de las bestias. Entre sus pocas pertenencias restantes, todos pasaron por alto el disco de jade en la mano de Heo Xing'an. Fue enterrado junto con él, a gran profundidad. Desde entonces permaneció en una oscuridad interminable. Más allá del reino de Xuanhuang. Dentro del caldero verdadero del Rey de la Medicina. Una figura frágil, sorprendentemente similar en apariencia a Li Fan, dejó escapar un gemido apagado. De su nariz y de su boca se filtraba continuamente sangre, que se limpiaba con la mano, como si pudiera morir en cualquier momento por una pérdida excesiva de sangre. Sin embargo, su expresión permaneció inalterada. Un momento dentro del caldero, un milenio en Xuanhuang. Tosió levemente y sus ojos se llenaron de profunda emoción. Experimentar personalmente la diferencia en el flujo del tiempo, este sentimiento es verdaderamente indescriptible. Dentro del caldero verdadero del Rey de la Medicina yacía Holy Embryo Li Fan. Como parte de un engaño, fue creado por Li Fan usando su propia sangre esencial a través de la técnica de transformación de embriones de sangre sagrada, formando un clon temporal antes de la llegada del Sr. Bai. Debido a limitaciones de tiempo y al hecho de que su talento coincidía con el de su verdadero yo, era simplemente un mortal común y corriente sin cultivo. Poco después de abandonar el reino Xuanhuang, sintió que el caldero verdadero del Rey de la Medicina se había desviado de su trayectoria original. Además, las imágenes transmitidas desde el disco de disociación en el que se había transformado se aceleraban rápidamente. La abrumadora afluencia de información casi hizo que su mente colapsara.
Afortunadamente, todo finalmente se desvaneció en la oscuridad, lo que le permitió recuperarse ligeramente. Aunque me transformé en un objeto, dado que este embrión sagrado aún existe, puedo ejercer cierto control sobre mi manifestación externa, aunque de forma limitada. Sin embargo, debido a que estaba fuera del reino Xuanwang, no pudo presenciar la batalla entre el ancestro inmortal y el señor Bai, como lo registra el disco de disociación. Aún así, para Li Fan, ver al ancestro inmortal en acción por primera vez ya fue una ganancia significativa. Al reprimir sus pensamientos sobre el ancestro inmortal, Holy Embryo Li Fan comenzó a sentir una creciente emoción. Porque estaba a punto de presenciar las legendarias ruinas inmortales. Los crujidos resonaron desde todas direcciones dentro del caldero verdadero del rey de la medicina, un testimonio de la inmensa presión que estaba soportando. Holy Embryo Li Fan activó un telescopio de observación distante, que había sido preparado de antemano dentro del caldero, para observar las ruinas inmortales. Más adelante solo había oscuridad. El caldero verdadero del rey de la medicina se estaba acelerando rápidamente. Rugidos ensordecedores retumbaban por todos lados. Parecía a punto de desmoronarse en cualquier momento. Sin embargo, dentro de la visión de Holy Embryo Li Fan, todavía no había nada que ver. ¿Terminará aquí? Un atisbo de decepción parpadeó en su corazón. ¡Boom! El caldero verdadero del rey de la medicina comenzó a colapsar. Los violentos temblores le hicieron casi imposible mantenerse firme. Luchando, Holy Embryo Li Fan agarró el telescopio de visión distante y se escondió en el núcleo del caldero. Un estrecho santuario hecho enteramente de oro de la calamidad eterna. Bajo una presión cada vez mayor y casi inimaginable, el caldero del rey de la medicina ya no pudo resistir y se rompió en innumerables fragmentos. Al mismo tiempo, comenzó a caer hacia las ruinas inmortales. Momentos después, Holy Embryo Li Fan se dio cuenta de que ni siquiera Eternal Calamity God aguantaría mucho más. Sin embargo, fiel a su naturaleza, se negó a rendirse. Todavía agarrando el espejo que lo observaba a lo lejos, miró hacia adelante una vez más. En ese instante, sus ojos se abrieron ligeramente. En el vacío que una vez fue completamente negro, había aparecido una tierra desolada sin fin. El desierto árido estaba plagado de innumerables ruinas. Un cadáver colosal estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Su carne se había descompuesto casi por completo, dejando solo una capa de piel sobre sus huesos. Decenas de cadenas de color rojo sangre estaban profundamente incrustadas en la tierra, uniendo el esqueleto a la tierra desolada. Alrededor del cadáver, profundas trincheras atravesaban el suelo. Juntos formaron un símbolo intrincado en la superficie de la tierra. Aunque nunca había visto este símbolo antes, en el momento en que lo vio, Li Fan comprendió instintivamente su significado. Era una sola palabra. La palabra hambre. Un hambre abrumadora invadió la mente del santo embrión Li Fan. En ese mismo momento, el antiguo cadáver en la tierra desolada de repente abrió los ojos. Contacto, tos.